Un saludo, queridos seguidores de disidentia.com. Hoy tenemos otro programa, y esta vez es un programa que se sale un poco quizá del ambiente general, ¿no? Pero que es muy importante porque, como veremos, intentaremos desvelar a lo largo de nuestra conversación, es muy importante y afecta a muchísimas cosas que son trascendentes y que explican de alguna manera la situación en la que se encuentra nuestro país y nuestra sociedad. Y es la aversión que parece que existe en España hacia la ciencia, hacia la investigación, el atraso que en este terreno tenemos y que es paradigmático. Para que se hagan ustedes una idea y así nos podamos centrar desde el principio, nuestro último premio Nobel en ciencias data del año, si no me equivoco, 1906. Bien, es en medicina a Ramón y Cajal, como ustedes sabrán, y si no, pues ya lo saben. Y desde entonces no hemos recibido ningún otro galardón. Solamente en medicina, Alemania tiene 16 premios Nobel, Italia tiene 20, perdón, Inglaterra tiene 20, Francia 12, Italia 6 y Estados Unidos 82. Si añadimos a esto la diferencia que puede haber con respecto a lo que son premios Nobel de ciencias, es decir, incluyendo física y química, las diferencias son verdaderamente alucinantes, incomprensibles e injustificables. Y para hablar de este tema, que es muy importante porque desvela muchos de nuestros fallos, no como sociedad, sino también como administraciones públicas, como responsabilidad de los propios ciudadanos, de los políticos, del mundo de los académicos, pues para hablar de este problema cuento hoy con José Luis González Quirós, que de esto sabe mucho. Él es filósofo, es profesor y, bueno, pues ha estado en este ambiente bastante involucrado durante unos cuantos años de su larga experiencia académica. Y voy a dar, sin más, paso a José Luis, al cual aprovecho y saludo ahora mismo directamente. Bienvenido, José Luis. ¿Qué te ¿Qué tal, Javier? parece esta situación? ¿Qué te parece, José Luis? Bueno, pues es una de esas cosas de las que no se habla, no aparece entre las preocupaciones comunes de los españoles. Seguramente, no estoy seguro, pero creo que si el CIS preguntase por eso, el asunto de la ciencia no importaría prácticamente a nadie. Y sin embargo, pues al final resulta que es una cuestión de enorme importancia también práctica y económica, ¿no? Porque si un país investiga, es un país que es capaz de innovar, capaz de tener industria, de tener capacidad productiva y en último término, de tener prosperidad económica, ¿no? Y si no lo hace, pues tiene que comprarlo todo fuera y eso sale bastante más caro, ¿no? Pero en fin, el problema es más grave porque la ausencia de ciencia indica también, o la práctica ausencia de ciencia, para ser más precisos, ¿no? Implica también una tacha bastante grave en la cultura común, es decir, el científico es una persona que está caracterizada por ser bastante inconformista, es decir, el que se pone a investigar, el que se pone a tratar de ampliar el conocimiento en cualquier campo, sabe, para empezar, que se enfrenta a una tarea muy difícil, una tarea muy dura y una tarea en la que hay que ser muy valiente y muy constante. Fundamentalmente porque hay que atreverse a pelear contra tópicos bien establecidos, contra verdades supuestamente ciertas. Es decir, el científico tiene algo de irreverente, de hereje, ¿no? Y la mentalidad científica se traduce también en una capacidad de escepticismo hacia supuestas verdades en todos los terrenos, ¿no? Entonces, quizá a mí casi lo que más me preocupa de esa falta de envergadura científica española, aparte de que en sí mismo es un problema grave, como tú acabas de subrayar, es que también se traduce en que los españoles tendemos a fomentar y a mantener una mentalidad crédula. Nos creemos las cosas. Creemos, por ejemplo, a los políticos, creemos las cosas que dicen los medios de comunicación. Tenemos poca capacidad de investigar por cuenta propia, de buscarle las cinco patas al gato, ¿no? Que no tiene cinco patas, pero no está mal el tener una actitud que es
digamos, no conformista, ¿no? Cuando recibimos explicaciones pues, acerca de todos esos temas de los que estamos hablando continuamente, ¿no? Del cambio climático, de la crisis económica, del COVID, del cáncer, de mil asuntos que nos preocupan de verdad y ante los que, bueno, pues al no haber ciencia, no producir ciencia, no tener una mentalidad científica sólida, pues compramos las explicaciones más asombrosas, ¿no? Compramos y nos creemos cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa falta de espíritu crítico, de escepticismo en el buen sentido del término, que es casi el único que tiene, dicho sea de paso, porque el escéptico es el que se esfuerza por buscar la verdad, es lo que me parece que constituye la tacha más grave desde el punto de vista intelectual de la sociedad española. ¿Eh? O sea que hay las dos cosas, la escasez de potencia científica, ¿no? Que tú has comentado, lo de los premios Nobel es muy significativo, ¿no? Pero también, en la medida en que eso se refleja en la mentalidad común, la credulidad. El hecho de que los españoles seamos apasionadamente seguidores de doctrinas y de ideas y de iniciativas y de promesas que pocas veces nos preocupamos por comprobar por cuenta propia, ¿no? O sea, José Luis, por ejemplo, podríamos decir que en España eh, pues estamos un poco en la Polinesia, hemos vuelto a la Polinesia porque de alguna manera no damos importancia a la investigación propia, pero sin embargo sí queremos vivir en una especie de paraíso donde podamos disponer de los avances científicos, pero sin tener que competir por ellos. Es decir, esa conducta un poco del náufrago que dice, sí, yo me voy a una isla desierta porque vivo más tranquilo, pero me voy con mi smartphone, con todos los avances científicos, con la sanidad asegurada y con todo lo que ello conlleva. Es decir, hay una especie de Pues doble juego, ¿no? sí, un poco sí, un poco sí. Yo lo que creo es que lo que se necesita hacer, yo he puesto algunas veces un ejemplo que puede parecer algo simplón, ¿no? Pero yo creo que es profundamente cierto, ¿no? Que es la capacidad española de hacer deporte, ¿no? El deporte naturalmente es algo muy distinto de la ciencia, ¿no? Pero en fin, los que peinamos canas nos acordamos de que simplemente hace 70 años o 60 años España desde el punto de vista deportivo no existía. Es decir, no había un solo atleta español que ganara una prueba, no había un tenista que ganase un torneo fuera, no había un ciclista capaz de... Bueno, yo me acuerdo cuando era niño, Bahamontes, ¿no? Bahamontes era el mito nacional porque ganaba la montaña en el Tour, ¿no? Y ganó una vez el Tour, me parece que el año 57, ¿no? Fue la gran hazaña de la época, como eran las hazañas del Real Madrid también, que era un poco la excepción, ¿no? O, o, Pero, o, o, pero no había... o los boxeadores, o algún boxeador como Urtain, Sí, alguno de estos perdidos de la mano de Urtain es Dios. más tardío, ¿no? Pero en Sí, general bueno, España, pero... España no era una potencia deportiva, ¿no? Y entonces, en los años 60 hubo un personaje del anterior régimen que luego llegó a ser archiconocido y una figura mundial en el deporte, que era Juan Antonio Samaranch, al que yo recuerdo haber visto en mi instituto de pequeño, vestido con la camisa blanca de jerarca del régimen, perdón, con la chaqueta blanca de jerarca del régimen y la camisa oscura. O sea, era el delegado nacional de deporte, ¿no? De la organización del Estado franquista, ¿no? Bueno, pero este tipo tuvo una gran idea, que es inventar un programa de promoción deportiva desde abajo que se llamaba Contamos Contigo, y entonces empezó a promover el deporte en la edad escolar y en la universidad y en todas partes, ¿no? Y de ahí, pues resulta que los españoles nos hemos convertido en una potencia deportiva, ¿no? Es decir, que tenemos a un señor que se llama Nadal, que gana 13 veces el Roland Garros, con lo cual supongo que a los franceses se les pone una cara muy rara, ¿no? Porque ese era un torneo que lo ganaban antes siempre tenistas franceses, ¿no? Tenemos señores que ganan rallies, que ganan carreras de Fórmula 1, tenemos esquiadores que están en los primeros puestos, tenemos tenistas y tenemos todo tipo de gente, ¿no? Campeona del mundo de bádminton, o sea, España es una potencia deportiva, incluso en cosas extrañamente ajenas en principio a la tradición, pues como la natación, somos muy buenos en casi todo, ¿no? Hasta el punto que se llega a decir aquello de soy española, que quieres que te gane, ¿no? Era un poco el lema, ¿no? Bueno, pues, hombre, evidentemente no es lo mismo que el deporte que la ciencia, pero desde luego el deporte significa también un esfuerzo que ha de hacer también el que hace ciencia, unas tesis, una preparación, y significa una sociedad dispuesta a aplaudirlo, ¿eh? Y yo creo que en España lo que no hay es una sociedad dispuesta a aplaudir a la ciencia, ¿eh? Mira, ha habido un suceso reciente que es el que no se le ha dado el premio Nobel
a un español que se llama Mójica, que es un investigador, un biólogo, trabaja me parece que en la universidad en Alicante, no sé si en Alicante o en Elche, vamos, en Levante, ¿no? Y Mójica es una persona que todo el mundo de su especialidad reconoce que ha tenido un mérito enorme en un campo que está teniendo una importancia enorme, que es la edición genética, ¿no? Porque encontró en unas bacterias del Mar Menor un mecanismo curioso que permitía tal, no sé qué. Bueno, no voy a explicarlo, ni yo lo sé muy bien, y ni creo que eso lo vaya a entender mucha de la gente que nos escucha, ¿no? Pero lo que es evidente es que este tipo hizo una aportación absolutamente decisiva a una rama muy competitiva de la ciencia, ¿no? Bueno, pues a este señor ahora no le han dado el premio Nobel. ¿Y por qué digo no le han dado el premio Nobel de Medicina? Porque es que se lo han dado a dos científicas, una estadounidense y otra francesa, que lo que han hecho es desarrollar técnicas que él inició y que se basan en el descubrimiento que él inició. Bueno, esto no es raro, a veces pasa, ¿no? Que al científico, sea físico, sea químico, sea médico, que investiga y que abre un campo, luego le dan el premio Nobel a otro. Esto tampoco es raro, ¿no? Pero lo que yo te aseguro es que si el señor Mójica, en lugar de ser español, fuese norteamericano, o inglés, o alemán, o francés, no le habían olvidado. ¿Por qué? Porque, digamos, la ciencia norteamericana, la ciencia inglesa, la ciencia alemana o la ciencia francesa, y eso que ahora hay un gran gap, ¿no?, entre la ciencia norteamericana y en Europa, desgraciadamente, están presentes, ¿eh? Mientras que aquí, que haya un gran investigador que ha hecho un descubrimiento decisivo en biología, pues la mayoría de la gente no se lo cree. Y empezamos por no creérnoslo nosotros, porque esto que ha pasado ahora con el Nobel que no le han dado a Mójica, ya pasó con los premios Príncipe de Asturias, lo cual tiene más coña. O sea, que es que los propios españoles, el premio Príncipe de Asturias, la investigación científica, se lo llevaron estas dos mismas chicas, enormemente meritorias, a las que ahora han dado el Nobel, pero ni siquiera el premio Príncipe de Asturias reconoció el trabajo de Mójica. ¿Por qué? Pues muy probablemente, en fin, yo esto no lo sé y tampoco quiero digamos, fomentar un estado de malestar, pero francamente la hipótesis que me parece más razonable es que los miembros del jurado español que decidieron ese asunto no tenían demasiado gana de que Mójica fuese un tipo tan importante. La envidia, es decir, lo que no hubo es un proceso, como ahora sí lo ha habido. Por ejemplo, ahora ha habido sociedades científicas que se han empeñado en promover en España, ¿no?, el premio a Mójica, ¿no? Pero entonces no lo hubo, ¿eh? Entonces, aquí, entre la burocracia, la envidia y la escasez de recursos, resulta que la ciencia se ha hecho prácticamente imposible. Yo tenía un amigo que fue uno de estos catedráticos, tenía porque hace muchos años que no le veo, yo creo que seguirá vivo, espero que Dios le haya dado salud y pueda contarlo, ¿no? Era un investigador principal en la Philips en Holanda, ¿no? Y en la época de Pierre Palasí, que se hizo un intento interesante de promover renovación en las universidades, pues se trajo a varios científicos españoles que trabajaban fuera. Y a este se lo trajeron de Holanda, de la Philips, y lo pusieron en la Universidad Autónoma de Madrid, que se creó con esa idea, ¿no? Fernando decía, al final consiguió ser catedrático después de unas peleas infinitas, porque le pusieron toda clase de trabas, era una cosa de eso. Decía que hacer ciencia en España era casi tan difícil como hacer una corrida de toros en Nueva York. Y es que hacer una corrida de toros en Nueva York está prohibido, no hay manera de montar. Aparte de que no hay plazas, no hay toreros y no hay toros, es que además estaría prohibido. Bueno, pues esto que decía Fernando, yo creo que es verdad. Es decir, que tenemos una estructura que hace muy difícil hacer ciencia. Y para no alargarme y entrar en más diálogo, te digo tres factores principales. Primero, el desinterés social. Es decir, no es una actividad que tenga brillo, que sea valorada por los españoles. Los españoles valoramos muchas cosas, unas buenas, otras no tanto, pero no valoramos ni la inteligencia, ni la investigación, ni la ciencia. Segundo, la ausencia absoluta de recursos, como consecuencia probablemente de lo primero, ¿eh? Y tercero, la burocracia que lo ahoga absolutamente todo. El deporte ha podido salir adelante porque no tiene burocracia, o tiene muy poca, ¿eh? El deporte está manejado por personas que conocen el deporte, por personas que tienen una mentalidad competitiva y que saben que lo importante es salir a ganar y ayudan a que eso se haga, ¿no? Hombre, y también quizá, José Luis, porque del deporte viven muchos otros, es decir, hay un cierto interés. Pero eso es la consecuencia también de la ciencia, viviría mucha gente. Sí, pero no se aprecia de forma tan inmediata. La ciencia requiere un proceso un poquito más... No, la ciencia en el día de hoy requiere unas inversiones y un despliegue de medios que naturalmente es productiva, ¿eh?
Sí, sí, no, si no te estoy diciendo que no, te quiero decir que quizá esa visión tan estrecha que tenemos, pues por ejemplo el deporte, yo qué sé, pues ven inmediatamente un negocio de determinados entornos, lo ven como una cosa de hacer caja de forma casi automática, en cambio en la ciencia, como somos tan ignorantes, ¿no? Quizá pues no vemos esa correlación, Sí, ¿sabes? pero ahí está en medio, Javier, si me permites, ese proceso que se inicia con Samaranch. Ujú. Es decir, que estoy seguro que en el año 60 a nadie se le ocurría, por ejemplo, no sé, ir al Corte Inglés a decir, oiga, mire, es que yo tengo un chico que es un buen tenista y si usted le patrocina, va a patrocinar un tenista al Corte Inglés, porque no tiene nada. ¿No? Ahora sí, ¿por qué? Porque la gente se preocupa de los tenistas y los tenistas tienen una visibilidad y detrás de los tenistas hay una industria y hay, por tanto, incentivos privados. ¿Qué ha hecho eso posible? Primero, una campaña de promoción hecha desde arriba, que es importante, es decir, que las autoridades políticas promovieron aquello. ¿Eh? Y segundo, en cuanto empieza la bola a moverse, pues al final todo el mundo se suma, Y ¿no? José Luis, comentábamos fuera de micrófono hace unos días el manifiesto que habían lanzado una serie de científicos, o los científicos, ¿no? Que no sabemos exactamente a cuántos de ellos corresponde ese manifiesto, en el que hacían una admonición colectiva a los políticos españoles por la gestión de la crisis del coronavirus y en general por la mala utilización del conocimiento científico en España. Me comentaste en ese momento que aquel manifiesto te parecía pues de aurora boreal. Me gustaría que lo explicaras porque para que lo oigan nuestros seguidores, porque a mí en su momento me llamó bastante la atención esa opinión que tú emitiste al respecto. Bueno, mi opinión es fácil de expresar, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero tal como lo veo es como voy a decir ahora mismo, ¿no? Estos señores eran, si no me equivoco, eran 57 sociedades de carácter científico-médico, es decir, que son sociedades de carácter investigador, pero más bien de medicina aplicada, ¿no? Que es muy importante, no cabe duda, ¿no? Entonces bueno, hacían una protesta sobre lo mal que estaban llevando las cosas los políticos en España en relación con la pandemia. Es decir, se apuntaban a una causa muy fácil, ¿eh? Porque evidentemente los políticos no lo están haciendo bien, ¿no? Pero yo lo primero yo eché en falta en ese manifiesto dos cosas importantes. Primero, a mí me parecía que estaba muy mal redactado. Ya es mala señal que unos científicos que además quieren dar el do de pecho no sepan escribir, ¿no? No sepan o lo hagan tan mal, ¿no? Y empezaba un poco, pues como podía haber empezado un manifiesto de Podemita, ¿no? Señores políticos. Esto de empezar un manifiesto con señores políticos es es un vulgarismo como otro cualquiera, ¿no? Pero lo más importante, lo más de fondo, es que en ese manifiesto no se hacía ninguna autocrítica. Y claro, la ciencia o es crítica o no es nada. Entonces, el papel de los científicos, por supuesto, el papel de los políticos en España, con esto de la pandemia y sin esto, pues no es especialmente brillante, es muy lamentable. Pero también el papel de los científicos. Es decir, aquí ha habido eminentes virólogos que al principio de la pandemia dijeron aquello de que este virus era como una especie de gripecilla y que no va a pasar gran cosa, ¿no? Bueno, pues se han equivocado, no pasa nada. En ciencia uno se equivoca muchas veces, ¿eh? No hay manera de avanzar más que equivocándose y rectificando, ¿no? Pero, en fin, un poquito de autocrítica no habría vendido mal, ¿no? ¿Eh? Tienen a un señor que es un científico, que es un epidemiólogo, que se llama Simón, ¿no? Que es una figura ensalzada por toda la izquierda, no se sabe muy bien, para mí son motivos incomprensibles, ¿no? Que está diciendo continuamente tonterías, cosas contradictorias, ¿no? Que es una cosa de broma, es decir, así como en otros países pues informa realmente de la situación un científico con una cierta solidez, aquí tenemos a un tipo que tampoco ha dicho que las mascarillas no servían para nada, como que hay que ponérselas hasta para dormir, que ha dicho que esto era una gripe, o decir que esto es gravísimo, que ha dicho que no estaba aprobado todavía que los aerosoles funcionaran, ahora ya parece que se ha convencido de que sí. O sea, es la imagen de un personaje acomodaticio y que le está sirviendo al gobierno para tratar de quitar hierro a una situación realmente sangrante, ¿no? No vendría mal que hubieran hecho una crítica de ese papel, ¿no? Eh, si está fallando la organización sanitaria, alguna culpa tendrán también los que están en la organización, ¿no? Es decir, por supuesto, yo creo que son mucho más culpables los políticos, los planificadores y los administradores. Yendo a otra parte de este tema que me parece muy interesante y muy importante,
me gustaría que tocáramos hasta qué punto, por ejemplo, la ciencia, y especialmente en España, aunque sean problemas, uno de ellos sea un problema generalizado, como ahora veremos, en España es todavía más grave, hasta qué punto afecta, por ejemplo, al pésimo rendimiento científico español, por ejemplo, un fenómeno como es la burocratización, que es el problema, digamos, que es un problema que no solo afecta a España, pero que en España quizá afectaría todavía más. Y algo que yo creo que sí es bastante más propio, que es la envidia. La envidia hacia aquel que destaca, es decir, aquel que hace algo distinto, que innova, que asume riesgos, que se vuelve un tipo desafiante, como indicabas al principio del programa, que desafía las convenciones del momento, ¿no? Porque es capaz de ir más allá, ¿no? Pues, por ejemplo, eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú esto Bueno, respecto a España? son cosas que tienen mucha relación por una razón muy sencilla, que es que la envidia es un vicio feo, pero es más probable en la escasez que en la riqueza. Es decir, seguramente que los ricos se envidian, pero la envidia entre los pobres es terrible, ¿no? Entonces, pues, es decir, yo creo que a lo mejor Soros, o uno de estos que son tan malos, según nos dicen aquí mucha gente, multimillonarios, pues a lo mejor envidian a Bezos porque es mucho más multimillonario que ellos, ¿no? Pero lo que es evidente es que la envidia de Rinconete y Cortadillo es terrible, ¿no? La envidia del pobre de solemnidad es tremenda, ¿no? Y como vivimos en un régimen de enorme escasez, pues eso lo favorece, ¿no? Un hijo mío que es matemático y ha trabajado mucho tiempo en Estados Unidos me contó la primera vez que estuvo un tiempo largo en la Universidad en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Chicago, que es una universidad pública, pero que el 86% de los fondos vienen de proyectos privados. Es decir, que el 14% solo es del estado Es de que esa es una Illinois, ¿no? diferencia entre el concepto de Claro, universidad pública que hay allí con el que hay aquí, claro, que el la gente a veces no lo 86% sabe. hay Sí. que ganárselo haciendo cosas útiles para la sociedad, ¿no? Claro. Bueno, pues me acuerdo que él estaba ahí en el departamento de matemáticas como investigador postdoc y me contó la vez que hablamos, me dijo, papá, ¿sabes lo que más me ha llamado la atención de aquí? Y digo, pues no sé, hijo, ¿qué te dice? Pues mira, que aquí cuando alguien hace algo, y pasa con mucha frecuencia, porque es un departamento de 200 y pico personas, que todos ellos se dedican a investigar y a trabajar y tal, pues de vez en cuando uno tiene, pues descubre un teorema importante, le dan un premio y tal, dice, oye, la gente lo celebra. Y cuando nos reunimos, hay un cóctel, se le felicita, la gente aplaude, todo el mundo está encantado de que... Y dice, claro, eso a mí me llamó mucho la atención, porque aquí en España lo corriente es que como hagas algo te miren con ojeriza, con este tío, ¿qué se ha creído? Tal, ¿no? Bueno, yo creo que no hay Sí, que sí. exagerar en esto, pero esto Pero algo de sí eso es sí hay, aquí. algo hay, algo bastante hay, ¿no? Algo bastante hay. Te decía antes, por ejemplo, que se me ocurre como una hipótesis muy probable, no para que no le hayan dado el premio Nobel a Mójica, pero sí para que no le hayan dado el Príncipe de Asturias, que algunos de los miembros del jurado hayan dicho, este tío es un mindundi, no le vamos a dar un premio, que este no está con nosotros, ni tal y cual, ¿no? No lo sé, pero no me extrañaría, ¿no? Ahora, ¿la burocratización de dónde viene? Pues viene de dos fuentes que son muy preocupantes. Una, que la mayor parte del dinero que se dedica a investigación y que en muy buena medida se malgasta es de fuente pública. Entonces, los poderes públicos tienen la sensación de que tienen que controlar aquello. Y claro, controlan, o sea, por ejemplo, durante mucho tiempo, yo no sé si ahora ha cambiado, pero durante mucho tiempo, porque además estuvo en los gobiernos de Zapatero y luego siguió en el gobierno de Rajoy, la persona de mayor nivel que controlaba la investigación en España era una funcionaria del Cuerpo General de la Administración Civil, una tía que de ciencia debe saber lo que yo en fin, de costura cachemirense, ¿no? O sea, nada, absolutamente nada, ¿no? Y ella era la que al final decidía aquello, ¿no? Lo lógico es que al frente de la organización pública que se ocupa de la ciencia, hay alguien que entienda de aquello, no de procedimientos, de trámites, de decretos, de impresos, de pólizas y de controles, sino que entienda de ciencia, ¿no? Estados Unidos, ¿por qué es tan bueno en ciencia? Porque sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que la ciencia era un tema absolutamente estratégico en el poder del mundo
Y entonces puso a una serie de personas a mover aquello y se dedicaron cientos de millones de dólares. Unos eran, por ejemplo, hay muchos testimonios interesantes de esta época, ¿no? Por ejemplo, lo que cuenta John von Neumann, de cómo se gestionó los proyectos en el Álamo y en estos sitios, ¿no? Bueno, algunos eran, por ejemplo, generales del ejército. Pero claro, eran los generales que sabían que lo importante que era contar con una bomba más poderosa que la del enemigo, ¿no? Y entonces, pues, se ponían realmente a conseguir aquello. Es decir, una investigación movida por objetivos, ¿no? Luego vino en Estados Unidos la revolución de McNamara, ¿no? Que es un tipo que llegaba de fuera de la administración militar y puso patas arriba al ejército de Estados Unidos y lo obligó a hacer realmente, a modernizarse de una manera tremenda. Y de ahí salieron algunos de los proyectos de los que todavía vivimos, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe o debería de saber que Internet pues es un hallazgo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que con buen criterio, una vez que descubrieron cómo se podía hacer aquello, cómo se podía comunicar en caso de un acontecimiento nuclear especialmente grave y que produjese aislamiento entre las sedes de mando, cómo se podían establecer comunicaciones y crear redes, decidieron volcar aquello y se lo dieron a las universidades para que siguieran trabajando. Y gracias a eso estamos tú y yo aquí hablando con alguna interrupción a través de Internet, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es eso, es decir, que a la cabeza del financiador de la ciencia haya un científico. Por ejemplo, a mí me parece que un hallazgo importante del gobierno de Sánchez ha sido poner a Pedro Duque, que no es exactamente un científico, pero que ha sido astronauta y es un hombre que sabe cómo funciona la investigación y la tecnología. Bien, no sé yo si lo ha hecho muy bien o no, me temo que no demasiado, pero bueno, es mejor que eso que un burócrata, ¿no? En segundo lugar, que haya dinero realmente. Entonces, cuando hay dinero, el dinero se preocupa de ser eficaz. ¿Eh? Mientras que si no hay dinero, pues la ineficacia se da por supuesta. Y entonces entra en la burocracia esa mentalidad tan funcionarial y tan socialista, y subrayo lo de socialista, eso que se refleja mucho en una frase que ahora oímos a todas horas, ¿no? Que nadie se quede atrás. Que nadie se quede atrás significa que como tenemos una miseria, en vez de dársela a uno para que por lo menos este tenga algo que hacer, repartimos la miseria entre 1000, con lo cual tenemos 1000 miserias. ¿Eh? Entonces, no hay capacidad para escoger proyectos estratégicos, planes. Es decir, evidentemente nosotros no podemos ser los mejores del mundo en todos los asuntos, pero es bastante absurdo que intentemos tener, por ejemplo, pues un departamento de astrofísica. No tengo nada, tengo algún astrofísico amigo que me puede reñir por lo que voy a decir ahora, pero en donde hay tres astrofísicos da para jugar a lo que sea, al MUS, bueno, hace falta un cuarto, ¿no? Pero no se No puede llega ni hacer para el MUS. astrofísica. No llega ni para el MUS, no se puede hacer astrofísica con 4 señores, ¿no? Encerrados en un despacho y con una pizarra, eso es ridículo, es mejor tirar el dinero, ¿no? Hay que dedicarlo a eso. Entonces, es un problema de organización, de que el Estado se dé cuenta de que tiene que promover eso. Es una necesidad de un Estado moderno que el Estado produzca ciencia, porque eso produce independencia y produce poder. ¿Eh? Que esté a la cabeza alguien que entienda ese negociado y que no sea un abogado del Estado o un burócrata que se preocupa de si esta orden ministerial es igual, todo eso es exactamente igual. Los átomos y los virus y todas esas cosas que hay que investigar no entienden ni de órdenes ministeriales, ni de protocolos, ni de puñetas, ¿no? Y tercero, que haya dinero. Y el dinero viene cuando hay proyectos competitivos. Es decir, hay que acabar con esa mentalidad de que nadie se quede atrás. Pues claro que se tiene que quedar la gente atrás. Entonces, claro, si la gente se queda atrás y vale, ya se preocupará de correr. Pero si resulta que tú de entrada estableces un criterio de que todo el mundo sea igual, pues a nadie le preocupa destacar. Claro. Y yo a mis alumnos les decía siempre el ejemplo de por qué, vuelvo al deporte, ¿no? ¿Por qué tenemos un fútbol de bastante buen nivel? Bueno, porque realmente en los equipos juegan jugadores que son buenos, no juegan porque sean el sobrino del presidente, ni porque tengan un primo que es un socio muy antiguo, o porque sean de allí, de la localidad, no. O sea, los equipos se preocupan de tener gente competitiva. Y el que no lo hace así no se come un colín. Eso es así de sencillo, ¿no? Y eso empieza no ya solo en la cumbre del fútbol, empiezan los equipos de tercera regional, Y eso, porque es lógico. José Y en Luis, la ciencia hay que tener mentalidad competitiva y hay que estar peleando y dejarse de esa mentalidad socialdemócrata de todos iguales, ¿no? ¿y no crees que eso que comentas, bueno, a mí me parece que
que, primero, la invisibilización de lo que es un científico a nivel de mérito y a nivel de una cierta emoción de lo que hace, ¿no? De la importancia de lo que hace, pues también tiene un impacto negativo en la juventud, porque los jóvenes no saben que es un científico, no es un modelo al que aspiran, igual les llama mucho la atención Cristiano Ronaldo o Nadal, y otros muchos personajes que igual no son deportistas, de otras actividades, igual les parecen más atractivos, pero como lo que es la ciencia en España es invisible, pues claro, nuestros jóvenes, la cuestión científica, la cuestión de las ciencias, pues no les atrae en absoluto. Si vivieran y conocieran un poco más de cerca lo que puede implicar el ser científico, es decir, la emoción que puede haber en el descubrimiento, ¿no? En el hallazgo, en el riesgo, en el avance científico en sí mismo y protagonizarlo, formar parte de ello, pues seguramente igual invertíamos esta tendencia de que en España, pues en general, no solo los de ahora, como me comentabas antes fuera de micrófono, que somos muy barrocos y muy poco empíricos, ¿no? Pues eso, la forma de revertirlo sería trasladar a la gente joven, como el programa de Contamos Contigo en el deporte, ¿no? Contamos contigo en la ciencia. Hay que buscar que esto cale en la juventud, porque los científicos no tenemos ahora, no brillamos precisamente en la ciencia, pero la idea sería que en el futuro esto se pudiera subsanar, y la única manera que se me ocurre es que las generaciones que vienen detrás de nosotros pues puedan invertir la tendencia de alguna manera, y desde luego si ellos no sienten ningún apego por la ciencia, es decir, no se sienten involucrados en el avance científico y no quieren formar parte de él, va a ser bastante difícil. Claro, ahí hay dos cosas distintas que tienen que ver, ¿no? En una hay que reconocer que hemos mejorado un poco. Últimamente yo creo que estamos mejor. Es decir, que, por ejemplo, la actitud de la prensa y de los medios de comunicación hacia la ciencia, pues ahora mismo es un poco más abierta, ¿no? Hay algunos periódicos que han hecho secciones de ciencia de cierta importancia, ¿no? Pero de todas maneras es deprimente ver que le dedican a la ciencia menos espacio que la que se dedica pues en fin, a cualquier episodio de calentamiento erótico de cualquier pareja de descerebrados que sale en uno de estos programas de televisión, ¿no? Y saber si se han acostado con Pepita o por el contrario han salido corriendo detrás de Julito, ¿no? Entonces, claro, eso, pues hombre, Bueno, y también, indica una... y José Luis, también que los divulgadores que hablas tú en la prensa, los divulgadores científicos, también tienen una cierta propensión, o a mí me lo parece, a divulgar pues teorías un poco también, no voy a decir, bueno, si lo digo, politizadas, o la teoría del apocalipsis, ¿no? Constantemente hablo del cambio climático, que también acapara Bueno, demasiado sí, espacio, quizá, ¿no? ese sesgo también existe, ¿no? Pero en fin, con todo, aunque sea una cosa pues politizada, pues no está mal que se hable realmente del cambio climático. Al menos se habla de un fenómeno que tiene importancia cósmica y científica, ¿no? Eh, no, bueno, yo creo que las cosas en ese sentido no se han hecho del todo mal, y hay algunas cosas que son estimulantes en algunos periódicos y tal. Simplemente habría que decir que más y que de una manera además más abierta, ¿no? No que cada divulgador de cada periodiquita tenga su grupo de amigos y hable continuamente de ellos, ¿no? Que esta es otra cosa que pasa aquí, ¿no? Hmm. Ah, y luego hay otro factor que tiene mucho que ver con la tradición cultural española, y es que, claro, nosotros, o sea, somos una viejísima nación, en el fondo la nación más antigua del mundo, esa es desde luego de Europa, ¿no? Y tenemos una serie de cosas de las que van a gloriarnos y que son admirables, y un espíritu que ha sido muchas veces emprendedor y magnífico, ¿no? Y aventurero, ¿no? Pero sin duda ninguna hubo un momento hacia el siglo XVII, XVIII, que de repente España pues Hmm. perdió fuerza, ¿no? Perdió capacidad, ¿no? Yo una de las veces que estuve, lo he contado también muchas veces a mis alumnos, una de las veces que estuve dando un curso en México, estuve en una universidad en Veracruz y en la capital del estado, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero me llamó mucho la atención que entre Veracruz, que es el lugar por el que entró Cortés en México, hacia 1507 o 12, no me acuerdo bien la fecha, y luego el último lugar en que hubo soldados españoles, en el siglo XIX, con una famosa episodio aquel de la reconquista de México, los maximilianos, todo este lío. Bueno, pues en Veracruz, si se sube de Veracruz a la capital del estado, hay un ascenso pues hasta a 4.000 metros desde la playa, es una cuesta muy empinada y tal, ¿no?
Me llamó muchísimo la atención que poco antes de llegar a la capital, que ahora no recuerdo cómo se llama, me sale Chiapas, pero no es Chiapas. Bueno, muy poco antes de llegar a la capital, a mí me enseñaron allí una especie de parador nacional, digamos, para que la gente lo entienda, en un lugar precioso, lleno de cascadas, un sitio absolutamente maravilloso, ¿no? Que es donde los presidentes de México llevan a los grandes invitados, ¿no? Pues si va el Papa lo llevan allí, si va, en fin, cualquier gran figura, ¿no? Bueno, pues eso me explicaron que era una posada que hizo un tipo de Extremadura 4 años después de llegar Cortés para la gente que subía y bajaba, ¿no? Había un tío con iniciativa que llegó allí, se subió a los tal y allí puso una posada, ¿no? Bueno, pues este espíritu emprendedor en parte quizá lo perdimos, ¿no? Y desde luego perdimos el espíritu inquisitivo de la ciencia y de la discusión civilizada, ¿no? Somos un país muy barroco en donde le damos una gran importancia a las palabras, al brillo, a las vestimentas, a las jerarquías, a los títulos, incluso, ¿por qué no decirlo?, una cierta predominancia de pensamiento dogmático por nuestra tradición católica o por lo que fuere, ¿no? El hecho es que no hemos tenido una historia de científica impresionante, ¿no? Con excepciones, evidentemente, pues las hay, pero claro, en el siglo XX tendríamos que darnos cuenta de que no hacer ciencia pues es una cosa muy grave, es una cosa muy grave, ¿no? Tenemos a un español que es el que siempre citamos como ejemplar, que es Ramón y Cajal, que claro, es un científico, es el que nos salva de la inexistencia absoluta, ¿no? Porque don Santiago, pues si yo no estoy mal informado, que creo que no lo estoy, me parece que es el segundo o el tercer científico más citado de toda la historia, después de Newton y a lo mejor de Einstein, ¿no? ¿Por qué? Porque sus investigaciones en el mundo de las neuronas y del cerebro y todo este tipo de cosas fue absolutamente básico, ¿no? Pero claro, este tipo era un héroe. Este tipo era un tío que lo sacrificaba todo a su trabajo, era de una constancia brutal, ¿no? Era un aragonés terco que decía que me echen a mí alemanes, ¿no? Era su vida, que es, por cierto, muy interesante de leer en los dos grandes libros que dedicó a explicar tanto su infancia y juventud como luego su vida científica, son apasionantes, ¿no? Yo les hacía leer a mis alumnos todos los años un librito suyo de consejos sobre la investigación científica, que por cierto se usa en muchísimas universidades del mundo entero y aquí no, yo creo que aquí he sido el único que lo usa. Bueno, entonces realmente él Es lo que, que claro, hacía era poner de manifiesto el carácter vibrante, heroico, esforzado, valiente, atrevido, constante, eso es. impulsivo de la ciencia, ¿no? Y yo creo que eso a nosotros no nos sería tampoco tan raro, porque al fin y al cabo somos un país bastante con mucha capacidad de pasión, con mucha capacidad de empeño, con cierta testarudez. Lo único que hace falta es que se nos proponga realmente como un ideal el aumentar la capacidad de investigación científica, ¿no? Y que se dote de medios. Es decir, que la ciencia eh, a veces le echa a los recortes la culpa de todo, ¿no? Y es verdad que los recortes siempre son malos, ¿no? Pero, por cierto, donde los recortes han sido siempre más fáciles de hacer es en la ciencia. O sea, que encima de que hay poco, en cuanto hay el mínimo recorte, llega el Rajoy del turno y lo deja temblando, ¿no? Es decir, pero claro, si al final hay 12 becas para matemáticos, bueno, pues oye, si se quitan 12 y se dejan 2, pues hombre, pues hay 10 que se quedan sin beca, ¿no? No es una cosa gravísima, probablemente no va a haber manifestaciones, ¿no? Pero claro, es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora hablamos continuamente de China, ¿no? China, que es un ejemplo de que se ha puesto a la cabeza del mundo y tal, ¿no? Bueno, es que China se ha pasado años teniendo en Estados Unidos, que es donde se hace la ciencia, a decenas de miles de doctorados, decenas de miles. No, no estoy diciendo ninguna cifra exagerada, decenas de miles No, no, si es de así. personas, de chinos, en física, en química, en telecomunicaciones, en ciencia básica, en mineralogía, tal, estudiando allí porque tenían que aprender y llevarlo para casa, ¿eh? Quiero decir que detrás de eso, naturalmente, ha habido un esfuerzo enorme del gobierno chino, como hay un esfuerzo enorme del gobierno americano detrás del éxito de la ciencia americana. Pues aquí lo que tenemos que pedir a nuestros políticos, a nuestros gobiernos, es que hagan alguna vez un esfuerzo de ese sentido, que se den cuenta alguna vez que no sigan siendo paletos, dedicados únicamente pues, a resolver el problema cuando ya es gordo, sino que se atrevan a imaginar un futuro mejor en el que la investigación y la ciencia Que jueguen quizá, un gran papel, ¿no? que quizá José Luis, este estado de dejadez y de ninguneo, de vituperio hacia la ciencia, esté también en la raíz de la falta de control hacia cualquier decisión que se tome desde la política con respecto, por ejemplo, a esta epidemia. Es decir, esta falta de espíritu crítico, ¿no? Porque es verdad que ha habido algún científico que en un momento dado puntualmente ha podido
hacer una crítica, ¿no? La verdad es que no muchos, todo se ha dicho. De hecho, por eso me llamó la atención aquello que comentabas del manifiesto de los científicos, esa admonición contra los políticos, porque, sinceramente, aparte de que ha habido un descontrol enorme y una cantidad de ruido de fondo en la ciencia, no solo en España, sino en general con esta epidemia, aquí en España yo he tenido la sensación, igual me equivoco, pero es la sensación, y estoy al cabo de la calle de intentar encontrar cosas y de buscar cosas en los medios y donde fuere, pues he visto pues como si en realidad en esta pandemia o esta epidemia, pues en realidad todos los enfoques básicamente eran políticos y sin apenas un background científico propio. Es decir, no había una voz, no sé, científica, autóctona que dijera, oiga, Javier, no. Basta con que se repare en el hecho de que el gobierno ha presumido tener un comité científico asesor que no tiene. Que no existe. Porque probablemente, claro, al final han confesado que ahí no había nadie. Era una cosa que habían puesto algunos nombres, un tío que estaba en Harvard, otro que no sé qué, que no se ha reunido nunca ni ha hecho nada, ¿no? Bueno, pues porque la desconfianza del político hacia el científico está motivada, porque el científico, si es un buen científico, y lo son, los que se dedican a eso lo son en su inmensa mayoría, es independiente, no traga cualquier gilipollez. Mira, hace poco pues pasó aquí en Madrid, después de esta escena absurda y barroca de la señora Ayuso y el señor Sánchez paseándose delante de decenas de banderas para escenificar un acuerdo entre el gobierno de Madrid y el gobierno de España y tal. Decidieron montar una comisión y pusieron a un tipo serio, un médico de un hospital, me parece que del Gregorio Marañón, que es un tipo de primera, para que fuese digamos, el portavoz. Tardó un día en dimitir, porque es una persona digna, pero es un científico de verdad. Dijo, no ustedes hacer puñetas, con perdón, lo diría educadamente, porque es una persona educada, no como yo. Pero los mandó a hacer puñetas. ¿Por qué? Porque es que lo que no quiero es que se parapiten detrás de mi prestigio. Como ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo ni de tomar decisiones realmente basadas en lo poco que se sabe sobre este asunto, pues allá ustedes, no me pongan a mí de pantalla, ¿no? Mientras que, por el contrario, tenemos a Simón, que es el tipo que se ha prestado a ser el portavoz de la última tontería que se le ocurría. Es decir, un señor que no dice nada cuando sale el presidente del gobierno diciendo hemos vencido al virus. Por Dios, es que realmente, o sea... Sí, lo hemos vencido, la vista está... Es que es muy fuerte eso, O sea, no ya es que haya dicho que no dormía si tenía a Podemos en el gobierno, es que ha dicho el tío con toda su cara que había vencido al virus. Es que es impresionante, o sea, eso... Yo creo que en ningún otro país del mundo, desde luego, me parece que eso sería imposible en Francia, en Alemania, en Suecia o en Estados Unidos. Sería una tomadura de pelo. Aquí decimos que mucha gente dice que si Trump es un payaso. A mí me parece que lo que es una payasada es salir ahí diciendo que hemos vencido al virus. Eso es de ser un payaso, pero vamos, de los que hace cursos de payaso, ¿no? Entonces, sí, pues yo confío en que alguna vez un gobierno elegido democráticamente pues se dé cuenta de que hay una asignatura pendiente en la política española, que es apoyar en serio a la ciencia, apoyar en serio la investigación, dedicarle el esfuerzo presupuestario que merece, porque ese es el dinero mejor invertido del mundo. Sí, entre otras razones porque viendo por dónde va todo, ¿no?, en el mundo, es decir, por dónde van todos, los que de verdad van por algún lado, es a base de investigación y de ciencia. Es decir, es que si no tenemos eso, posiblemente tengamos muy poquito que ofrecer a los que vengan detrás. Si no tenemos eso, posiblemente, pues a mí no me importa que este sea un país que tanto critica a la izquierda de camareros, no le veo ningún problema que aquí haya mucha hostelería y muchos camareros. Desgraciadamente ahora, precisamente, es uno de los sectores más en peligro por culpa de lo que estamos padeciendo, pero a mí no me importa, pero lo que sí me preocupa es que no haya más que camareros. Es decir, está bien que haya camareros, como que está bien que haya de todo, pero no sé, yo también tengo algún hijo que está en el mundo de la ciencia y, lógicamente, hay que echarle muchas ganas para estar en ella. Y no me parece que haya que ser, José Luis, como Santiago Ramón y Cajal, un héroe y que es capaz de sacrificar absolutamente todo
por el avance científico. Creo que no hace falta ponerlo tan difícil, se puede poner un poquito más fácil, a ver si nos salen unos cuantos científicos de renombre. Hay que introducir competencia y eso se llama introducir incentivos y se llama introducir dinero. Mira, en otra ocasión fui a visitar a mi hijo que estaba esta vez en el Instituto de Matemáticas de Heidelberg. Estuvo allí 3 años, me parece, o 2, no me acuerdo bien. Y cuando fui a verle, él me invitó a comer con el director del instituto, que estuvimos hablando y tal. Entonces me contó este señor, que ahora no me acuerdo su nombre, es un matemático prestigioso, que le habían subido el sueldo en este instituto de Heidelberg, pues de una manera muy sustancial. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque recibió una invitación a ser contratado por, me parece que la Universidad de Viena, con un salario pues muy por encima del que tenía allí. Entonces le enseñó la carta. Mire usted, en Viena me ofrecen esto, ¿ustedes mejoran la cosa? ¿Estoy rindiendo satisfactoriamente? Claro que estaba. Entonces, como el instituto tenía fondos suficientes, porque es un instituto de financiación privada también muy importante, porque allí en Heidelberg hay una de las empresas SAP, una empresa tecnológica brutalmente importante, que necesita buenos matemáticos, entre otras cosas, ¿no? Pues nada, pues le subieron el sueldo en lo que él pedía. Entonces, claro, eso, aquí los sindicatos se opondrían violentamente, ¿no? O sea, aquí, o sea, al final acaba ganando, con perdón, porque hemos citado a los camareros, con todo el respeto que merecen y además en un momento en que lo están pasando mal, ¿no? Todo nuestro respeto, por supuesto. No es normal que al final el salario, la diferencia de un salario de un camarero y de un científico, digamos, de plantilla sea ridícula. ¿Por qué no? Es decir, porque el esfuerzo, la preparación y la importancia y la trascendencia que tiene el trabajo de un científico está muy por encima del de, con perdón, de un camarero, un empleado de banca o de un funcionario corriente de la administración española, ¿no? Y si no sabemos retribuir bien ese trabajo, pues nunca tendremos gente de buen nivel, o la que tenemos, que es lo que está pasando, se irá fuera. Es decir, que nosotros ahora tenemos investigadores científicos en muchos sitios, y la gente dice, qué buenos son los españoles, ¿no? Qué buenos son los españoles, ¿no? Son buenos, malos y regulares, pero es que les pagan en todas partes más que aquí. Claro. Y por tanto, pues la gente se va fuera. Bueno, José Luis, pues nada, estamos llegando ya al final del programa. Simplemente voy a lanzar una pequeña pues llamada de atención hacia esto que hemos tratado en este programa, a ver si es posible, que yo creo que una de las salidas, aparte de la cuestión política, que es otro cantar, tiene muy difícil solución, pero bueno, como no toca hoy eso, sino la ciencia, a ver si es posible que tomemos conciencia de la importancia es que la ciencia tenga una relevancia en España que ahora mismo no tiene ni de lejos, y que en ello nos va mucho más de lo que a primera vista puede parecernos. No nos sirve que solamente innoven fuera. Está bien que innoven, porque si no innovan fuera, pues tampoco podríamos acceder a cuestiones elementales del progreso, ¿no? Aquí tampoco. Pero es muy importante que nosotros apostemos también, como apuestan otros, por la ciencia de una puñetera vez, y perdón por decirlo de forma tan castiza. Y sobre todo, lo que es una pena es que no tengamos la ciencia del nivel que podemos tener. Es decir, que los españoles podemos sentirnos ahora orgullosos de nuestros deportistas, podemos sentirnos orgullosos de nuestras grandes empresas, podemos sentirnos orgullosos de algunos de nuestros grandes bancos. Es decir, hay una serie de realidades españolas que están al nivel de vida en el mundo. O al menos lo estaban, ya veremos. Bueno, lo están, de alguna manera lo están. Crucemos los dedos. Sí. Ya veremos, pero de alguna manera lo están. Bueno, pues la ciencia merece ese esfuerzo y debe ser un esfuerzo político, pero también un esfuerzo que los españoles todos compartan y miren con esperanza, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Luis, por tu aportación a este programa. Creo que es un programa que es necesario, y les animo que, bueno, pues en la medida de lo posible tomen nota de algunas de las sugerencias que ha hecho don José Luis para Disidentia en directo. Muchísimas gracias, José Luis, por participar en este programa. Y como les digo siempre, bueno, José Luis, muchísimas gracias. Ya sé que ibas a decir algo. No, que gracias a los que nos escuchen y que disculpen si en algún momento yo he estado un poquito fuera de tono porque me gusta ser muy expresivo, pero yo creo que el mensaje central queda claro. Es decir, con la ciencia nos jugamos mucho y no somos personas tontas, no somos personas incapaces, no somos un país de legos, pero somos un país que políticamente no ha prestado nunca la atención debida a la ciencia y debería hacerlo
por nuestro interés. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y como les digo siempre a ustedes que tan amablemente nos siguen y nos apoyan, pues que tengan mucha suerte y una semana lo más llevadera posible. Gracias por estar ahí.